Hola, muy buenas gente, estamos de camino a Mestalla porque tenemos hoy vlog. Vamos a ver al Barça en Mestalla porque jugamos contra el Valencia. Estoy haciendo aquí la previa porque todavía no hemos llegado al campo y no sé si me va a dar tiempo a hacer la previa en el campo, así que bueno, previa aquí, comentamos el 11 y luego ya veremos cómo monto esto. Salimos con Gemma, Mapi, Yana, Marta, Etana, Rolfo, Bayor, Kika, Vicky, Engen y Schertenleif. Me sorprende Schertenleif porque es la canterana que está despuntando y no pensaba que la iba a sacar de titular en un partido de Liga F, pero bueno, Schertenleif sale de titular en un partido como es en Mestalla. Yo creo que para ella va a ser algo grande. Vuelve Kika a la titularidad después de esa lesión, pero lo más importante, vuelve Vicky, que ayer recibió el alta y ya de una la va a poner de titular. Aitana otra vez de titular y descansa Hansen, que sabemos que en el partido anterior salió con alguna molestia, salió bastante ahogada contra el Hammarby Champions, así que descansa Hansen este partido. Recordemos también que Irene Paredes ni siquiera ha viajado con el equipo y que de bajas tenemos a Keira y a Eli Roebuck. Titularidad también para Gemma, no está Katan Podrilla, así que bueno, veremos cómo va este partido y tendremos imágenes en exclusiva. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta double up on my best friend. I don't think I'll let the last sheep in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. A la portería Antonia Canales. Atento. Elige tu vida. Bueno, gracias Andrea del pasado. Ahora me toca a mí, como diría una grande. Ahora me toca a mí hablar. Y es que la verdad es que no podía grabar mi opinión en caliente por la calle. Sí, en caliente porque creo que sigo caliente desde que terminé de ver el partido. Empieza la rajada. Yo sé que igual muchos y muchas no habréis venido por verme a mí rajando o hablando, sino que habréis venido por los vídeos de las jugadoras, cosa que entiendo y que me parece totalmente respetable. Pero creo que me fallaría a mí misma si en este vídeo no hablara sobre la gestión de Pere Romeu en este partido. Y creo que me debo a vosotros y a vosotras respecto a este tema, porque
Muchos y muchas siempre me habéis puesto en YouTube que Pere Romeu no era el entrenador que necesitábamos, no era un buen entrenador y que tiempo al tiempo ya me daría cuenta. Y yo de alguna forma trataba de no encubrirlo, pero sí daros un poco de tranquilidad y de calma respecto a este tema para no generar más conflicto y sobre todo no hacer juicios en pocos partidos y en partidos donde él todavía pues no había encontrado esa identidad, no estaba a gusto con algunas jugadoras, no había encontrado el sitio de algunas jugadoras. Pero creo que ese tiempo ya ha terminado. Creo que en el vídeo para miembros donde hablo sin tapujos sobre Pere Romeu ya os lo dije y los que habréis visto ese vídeo os habrá quedado muy claro. Si no, pues ya sabéis que por menos de €1 lo podéis ver. En ese vídeo no os voy a hacer ningún tipo de spoiler para que podáis verlo con tranquilidad, pero me voy a centrar esta vez en este partido contra el Valencia. Creo que hay una bastante gran cantidad de fallos en su gestión y no me estoy refiriendo al juego del Barça, que para mí no jugaron a nada y creo que ya llevan varios partidos sin jugar a nada. Voy primero a centrarme en la gestión de vestuario y luego me centraré en la gestión como entrenador. Primero que nada, la gestión de vestuario. No entiendo por qué sacó a Graham Hansen para tenerla 15 minutos en el terreno de juego cuando el Valencia no estaba generando ningún tipo de peligro, aparte de que Graham Hansen es una jugadora totalmente ofensiva, ibas ganando por 0-1 y no necesitabas marcar más goles realmente. Yo entiendo que es el Barça y que necesitas tener la mayor cantidad de goles posible porque así es el Barça y así es su ambición, pero teniendo tantos partidos y habiendo jugado tantos partidos también con jugadoras que estaban bastante lesionadas y jugadoras que no tenían recambios, creo que no era el momento para sacar a Graham Hansen. Creo que es una jugadora que en ese tipo de partidos no hace falta, no es necesario, y menos viniendo de donde venía Graham Hansen, que era de un partido contra el Hammarby donde terminaba ahogada porque ha jugado más de 1000 minutos en todo lo que lleva de temporada y su recambio, que en este caso era Vicky López, acababa de volver de lesión. Yo entiendo que cuando no tienes a Vicky tienes que poner por huevos a Graham Hansen porque de alguna forma pues tienes que meter ahí a tu jugadora y no cambiar tu formación, cosa que tampoco comparto, la verdad, porque en partidos donde puedes cambiar la formación pues la cambias para dar descanso a más jugadoras y ya está, no hay ningún tipo de problema. Pero en este sentido no entendí por qué Graham Hansen tuvo que salir con las molestias que traía y con el ritmo de partidos que traía y habiendo terminado como terminó en el partido anterior. Eso por ahí. Sigo sin entender tampoco el Engen de pivote. Es una cosa que yo no te compro, es una cosa que a mí no me gusta. Creo que perdemos mucho con Engen de pivote. Creo que Engen jugando de central rinde bastante bien. Creo que al final se ha encontrado una posición para Engen donde ella puede sentirse a gusto y la afición en cierta forma puede ver todas sus cualidades y creo que teniendo a Engen de pivote le da un juego muy plano, muy estático al Barça y casi sin ideas, ni pensamientos, ni nada. Que la jugadora que mejor haya hecho para mi partido haya sido Yana y destacar a Yana en ataque, me parece una de las cosas que realmente esgrimen lo que fue el partido en sí. Y ya entrando no tanto en la gestión de banquillo o de vestuario por parte de Pere Romeu, voy a centrarme más en Pere Romeu como entrenador. Creo que no fue un buen partido de Pere Romeu, creo que no se planteó nada. No sé si esto fue más que Cristian Toro le ganó la partida, pero que un entrenador que acaba de llegar al banquillo de su equipo, un equipo que están últimas y que te separan más de 40 puntos de diferencia respecto a este equipo, que te gane la partida ese entrenador o que pierdas la partida como entrenador, porque a mí sí personalmente me pareció una pérdida de partida, porque tácticamente no había nada, o al menos yo no pude ver nada tácticamente que me sorprendiera. Es verdad que estaba en el campo, es verdad que mi perspectiva no era la mejor para verlo, pero también es verdad que no soy ciega.
puedo tener más o menos visión del terreno de juego, igual que la podéis ver vosotras desde casa, desde otra perspectiva que te dan las cámaras, pero yo lo que viví, a mí no me gustó. No quiero ser tampoco agorera, no quiero ser catastrofista, no quiero ser pesimista, pero también tengo que decir lo que no me gustó, y a mí el juego del Barça ayer no me gustó absolutamente nada. ¿Pasa algo si digo que el juego del Barça no me gustó? Creo que soy totalmente sincera siempre con vosotros y con vosotras, y que digo tanto lo bueno como lo malo. Creo que no pasa nada si de alguna forma podemos criticar un poquito más la gestión o las tácticas y estrategias respecto a un partido. Creo que este partido del Valencia era un partido sólido en el que podías destacar bastante y que nadie destacó, no, fue un partido sin más, fue un partido en el que yo salía del campo, pregunté a aficionados y aficionadas tanto del Valencia como del Barça, pero que eran valencianos, y me decían que no reconocían al Barça, tanto el rival como los propios fans. Y yo coincido mucho con estos aficionados. Creo que en este sentido el Barça no aportó nada, no jugó a nada. Yo no vi al Barça que estábamos viendo en estos últimos partidos. Creo que se está siendo bastante inestable, porque cuando terminamos de jugar contra el Atlético de Madrid, yo recuerdo que en estos vídeos empecé a deciros, oye, empiezo a ver un poco de buen fútbol, empiezo a disfrutar como disfrutaba yo antes viendo al Barça jugar. Em, Creo que hemos vuelto a las andadas, ¿eh? Creo que hemos vuelto a un inicio de temporada, creo que hemos vuelto a perder un poco esa esencia. No quiero decir con esto que estén jugando mal, ni mucho menos, porque creo que jugaron bien, pero no jugaron a nada. O sea, al final te llevas la victoria. Es verdad que yo luego leí por Twitter de decir, "Oh, no, es que estáis siendo muy críticas cuando parece que hayamos perdido el partido". No, señoras, señores, hemos ganado el partido, sí, pero es que puso al once titular con algún que otro cambio, pero al final en el ataque era prácticamente el once titular, y yo no sé vosotras, pero no vi nada de ataque. No vi nada de ataque. Estaban intentándolo, pero había una falta de ideas clarísima. El centro del campo no funcionó. Y no solo quiero señalar a Engen, Aitana no tuvo su partido tampoco. No lo tuvo. Y esto es un melón que tenemos que abrir. Igual que critico a Alexia o a cualquier jugadora cuando no están bien, porque ninguna jugadora es intocable, también hay que hablar de Aitana. Igual que hablo de Graham Hansen cuando no tiene su partido. Pues no fue el partido de Aitana, y lleva algunos partidos pues que no es su partido. Y tampoco quiero aquí empezar a dar diestro y siniestro a cualquier jugadora que se me pase por delante. Pero oye, hay que hacer un poco de autocrítica, hay que ver un poco el estilo de juego que estás demostrando. Y no estás demostrando ningún estilo de juego, cosa que en Liga F, pues bueno, se te puede pasar un poco por encima y puedes ganar por la mínima contra el último de Liga. Siempre tienes algún que otro partido, es verdad que lo pusisteis por Twitter muchos y muchas, ese 1-1 contra el Levante de la temporada anterior, que también se nos encajó y se nos encalló un poco ese partido, y era justo también más o menos por estas fechas donde se te quedaban partidos de Champions de por medio. Tenéis toda la razón del mundo, pero creo que no es la misma situación, sinceramente, porque teníamos bajas muy sensibles contra el Levante, porque contra el Levante pienso yo que tampoco es que jugáramos mal, no fue un partido horrendo. Es verdad que no fue el mejor partido, pero no fue un partido horrendo. Y este partido contra el Valencia tampoco lo ha sido, pero ha sido un partido sin sal, ha sido un partido sin juego, ha sido un partido sin fútbol. Es que lo tengo que decir. Y lo siento muchísimo, y no quiero ser catastrofista, porque sé que hoy haré este vídeo, mañana o pasado haré la previa del City diciendo que qué miedo, y luego me jugarán un partidazo contra el City que me callarán la boca, y entonces vendréis este vídeo y diréis, oh, mira, esta que decía que el Barça estaba fatal. Yo no estoy diciendo esto, simplemente estoy valorando el partido que hicieron contra el Valencia, y a mí el partido que hicieron contra el Valencia no me gustó. ¿Son gustos personales? Puede ser, pero se me generan ciertas dudas con respecto al entrenador, y creo que las dudas no son malas tampoco, no son malas.
Pero bueno, me he empezado a plantear cosas y he empezado a pensar y a reflexionar y no es malo eso. No estoy diciendo que no me guste, no estoy diciendo que vayamos a perder la Champions, no estoy diciendo que vayamos a perder la Liga, no estoy diciendo nada de eso. Simplemente estoy haciendo una crítica constructiva porque no quiero destruir a nadie. Pero creo que también tenemos que decirlo y no, ¡ay, es que hemos ganado el partido! Ya, soy consciente de ello. Pero tú has visto el partido. ¿Te ha gustado el partido? ¿Te da igual que no te guste el partido? Pues si no te da igual, perfecto. A mí no me da igual, porque a mí me gusta el fútbol. Y yo fui al campo, me lo pasé súper bien. Debo decir también que mi experiencia en el campo de Mestalla no fue para nada comparada con mi experiencia en el Ceuta de Valencia. Aquí tengo que romper una lanza a favor del Levante y decir que las instalaciones del campo del Levante estaban muchísimo mejor que las del Valencia. Y esto es así, y yo soy del Valencia desde chiquitina y me hizo muchísima ilusión ver mi primer partido de fútbol femenino en Mestalla, en el campo de mi infancia, pero el campo de mi infancia ya no es lo que era mi infancia y no fue una buena experiencia, la verdad. ¿Me hizo ilusión? Sí. ¿Fue una buena experiencia? No. Fue una buena experiencia volver allí. Y los precios estaban muy bien también, esto también hay que hablarlo, porque normalmente cuando viene el Barça, pues todos los clubes empiezan a subir precios, pero en este sentido no fue así, precios de 10 a 20 euros, muy asequible. Dicho esto, ¿estoy preocupada? No. No, 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 no estoy preocupada, no estoy preocupada. Estoy más bien enrabietada, porque creo que es un partido en el que te podías lucir. Y siempre que sales fuera y te abren un campo grande, oye, pues te tiene que hacer cierta ilusión, ¿no? De hecho, a las jugadoras le hizo cierta ilusión porque subieron un montón de fotos en Mestalla, pero yo no vi esa ilusión por ningún lado en el campo. Es que recordemos que marcamos de penalti. Es que si no nos llega a pitar ese penalti, igual el partido queda 0-0, ¿eh? Es que para reflexionar, ¿eh? Es para reflexionar. Y teníamos a Payor en el campo, teníamos a Vicky en el campo. A Vicky, obviamente, pues acaba de volver de lesión, ¿vale? No le vamos a pedir aquí que sea Dios. Pero a Payor en el campo, a Rolfo en el campo. Rolfo también, tremenda discusión con Mapi. Mapi echándole 80 broncas a Rolfo por minuto. Tenías a Aitana en el campo, a Claudia Pina. No estoy diciendo a las del B. Es que si Artelnave no jugó porque estaba indispuesta, estaba en el 11, pero no jugó. Es que sales con tu 11, ¿eh? Dicho lo cual, gracias a Dios que nos pitaron ese penalti. Y digo gracias a Dios porque tremenda la actuación de la árbitra en este partido. Yo no me estaba enterando de nada, gente. Empezaba a sacar amarillas a diestro y siniestro y yo no sabía por dónde me iba. Pensaba que me iba a caer una amarilla en cualquier momento. Es que yo veía a la árbitra acercarse a la portería donde estaba yo y digo, es que me la saca a mí. Me la saca a mí. Yo no entendía nada. Amarillas por la nada más absoluta. Faltas donde no había faltas. Es que el nivel arbitral de la Liga F es para reflexionarlo, ¿eh? Y para decir, oye, esta persona... Que había gente que no había visto nunca un partido de la Liga F y me preguntaban a mí, que veían que estaba enterada, que si las árbitras eran profesionales. Yo... ¿Y qué respondo yo a esto, gente? ¿Qué respondo yo a esto? En fin, un partido muy desastroso, un partidito para olvidar, la verdad. De aquí, pues nada, de aquí a Montjuïc a jugar contra el Manchester City el miércoles. Mañana tendréis la previa de este partido. No voy a ser catastrofista porque hay que ser realista. El City viene de perder, el City viene con muchas bajas también. Veremos a ver lo que nos depara pues estos 2 días previos al City. Yo espero que el Barça haga autorreflexión, que haga un poco de crítica y que sobre todo estemos muy finas en los pases finales, en las ideas. Alexia va a volver contra el City, pero bueno, ya hablaremos de esto en el vídeo de mañana.
Espero que os haya gustado este vlog, un poquito más larguito, pero es que era necesario, y que sigáis apoyando mi contenido como siempre, dadle me gusta, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!